una madre a prueba de todo. Estamos muy felices de estar acá con ustedes, compartiendo de nuevo la palabra del Señor. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Queremos compartir con ustedes con nuestra hermana Lisette. Ella va a estar pasando. Y felices de estar aquí, compartir este mensaje, pero también este nuevo episodio. Algunos la conocen, otros no tanto. Líder de jóvenes, amada por unos odios. No, mentiras. Aquí se las presento, Lisette, nuestra líder de jóvenes, este hermoso grupo que está creciendo. Con la mano del Señor vamos por muchos más y contentos de lo que hemos logrado hasta el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, los que me aman, los que no. Se sale. Bueno, un poquito nerviosa, pero bueno, lanzándome a la fama. Agradecida con Dios, con nuestra iglesia, con Nicole que me invitó a charlar un ratico, y bueno, vamos a ver de qué se enteran de la líder que hoy se puso la hebra. Bueno, para empezar, quisiera preguntar quién es Lisette. Lisette, soy yo. Lisette es una mujer fuerte. Lisette es una mujer que conoció a Dios hace 9 años, que supo que Dios la amaba y que amó a Dios como no ama a nadie más. Lisette le sirve a Dios con jóvenes porque ama a los jóvenes, amo su silencio, pero también amo sus gestos, amo que cuando algo no les gusta la nariz le queda aquí de lo que arrugan la cara. Amo servir con jóvenes, soy casada, amo a mi esposo, amo ser esposa y una esposa entregada. No esclavizada porque les cuento, a veces yo le puedo tener de cena a mi esposo una lasaña y otro día quelos con leche, pero entregada. Y ¿qué más así? Lisette es una mujer feliz en su esencia, pero también es una mujer feliz con su vida. Okay. Soy feliz con mi vida y finalmente siento que Lisette es el resultado de lo que Dios empezó a hacer desde hace 9 años. Bueno, gloria a Dios por eso. ¿Tienes hijos? ¿Quieres tener hijos? ¿Deseas? ¿Anhelas? Sí, estoy casada hace 14 años y hace 14 años estoy buscando tener hijos. En esa búsqueda he tenido 2 pérdidas, en menos de 5 meses perdí 2 embarazos, pero nada, confiando en Dios que no, de este buen ser va a quedar generación. Ok, bueno, en este especial de madres que tenemos en nuestro podcast, ¿cuál consideras que es un reto dentro de la maternidad? Dentro de lo que tú ves, tú dices, wow, eso es un reto. Uy, yo creo que es súper fuerte. Yo tengo, bueno, siempre estuve en casa como con mi mamá, siempre fui criada por mi mamá y mi papá. Tengo hermana mayor, tengo una hermana menor, tengo primas, bueno, me rodeo de muchas madres y creo que lo que más me ha parecido fuerte en la maternidad es maternar solteras. Sí, una madre soltera me parece que es algo extraordinario. Ok, bueno, para los que nos oyen y también nuestra audiencia, es muy curioso también porque en la Biblia aparece una historia de una madre soltera y tal vez muchos no la recordamos, pero es una madre que marcó la historia en el principio de la historia bíblica, en el pueblo de Israel. Y recordamos al patriarca Abraham. Abraham tiene su esposa Sara, lo recordamos. Pero resulta que antes de que se cumpliera la promesa, existió otra mujer, una chicuela por ahí, que ella tuvo un hijo con Abraham. Evidentemente no era hijo de la promesa como tal, y Agar se agarra con su dueña, que era Sara. Ella sale maltratadísima al desierto. Mírenla ahí en nuestra imagen. Maltratada porque, digamos que ella se enfrenta a su dueña.
Y en medio de eso, el Señor le dice a Abraham, dile que se vaya al desierto. Y podríamos pensar, qué crueldad de Dios, o qué crueldad de su esposo. Y muchas de las mujeres que nos ven son madres solteras, han sido madres solteras por muchos años. Y Agar es un ejemplo de eso en la Biblia. Es como que Dios dice, hey, yo también pensé en ustedes. Y Agar se va al desierto con su hijo en brazos, sin futuro aparentemente, sin alguna estabilidad, sin algún sostenimiento. Se va simplemente con ese amor de madre y sale a un desierto inhóspito. Y resulta que Dios se le aparece. Vamos a ver un texto bíblico en medio de Agar, de la Biblia. Y dice que en Génesis 16:8 le dijo, Agar, sierva de Sarai. En ese entonces no se llamaba Sara todavía. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo, regresa con tu señora y ponte en sus manos. Además, el ángel del Señor le dijo, voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. Entonces Agar huye con miedo, embarazada primeramente, y el Señor le responde con una promesa. ¿Sí? Y yo sé que a muchas madres de acá el Señor les ha respondido con promesas, ¿cierto que sí? Y la historia de Agar es impresionante porque el Señor le hace una promesa, pero más adelante le dice, el ángel del Señor también le dijo, tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. ¿Qué piensas de eso? Hasta ahí. Yo creo que, bueno, las mamitas solteras todas se enfrentan ese momento de, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque ya una vida depende de mí y es una vida que requiere cuidado totalmente. Entonces es ese desierto de, no hay nada, no veo nada, no tengo nada para mi hijo y en ocasiones no tengo nada ni siquiera para mí. Entonces siento que esta historia nos muestra el corazón de las mamás hoy que han tenido que decir en medio de este desierto, decido ser mamá. Sí, aquí estoy, sin nada, con nada, pero soy mamá. Bueno, y la historia sigue, la historia no se queda en una promesa, porque muchas veces pensamos que Dios hace eso, promesas, promesas y promesas. Y la Biblia dice que Dios no es como los hombres, que solo promete, ni hijo de hombre. Él cumple y avanza la historia. Ella está embarazada y el Señor le promete. Sigue, pero Dios oyó la voz del niño, entonces el ángel de Dios, ok, acá ella ya tiene a su hijo y se enfrenta con el hijo de su dueña, o sea, Isaac. O sea, hay un conflicto. En medio de ese conflicto es cuando el Señor le dice, Agar, para el desierto, sola. Cuando ella termina sus provisiones, su agua, lo que tenía, ella deja a su hijo aislado y lo deja allá porque no lo quiere ver morir en medio de su dolor. Pero Dios es increíble porque Dios oye la voz del niño, entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño, ahí donde está. Avanza, vamos, levanta al niño y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño y éste creció y se estableció en el desierto y fue tirador de arco. ¿Sí? Hasta ahí Dios continúa en su proceso acompañándola. Pero hay un versículo, Lisset, que nos dice cómo fue ese crecimiento y si en verdad Dios cumplió su promesa. Más adelante, ya establecido en el desierto de Parán, su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. O sea, él se casó, formó nación y sigue la historia relatando así. Se cumple la promesa. En el capítulo 37 dice, luego se sentaron a comer su pan. Está contando la historia de José, algunos la recordamos, pero lo importante es esto. Pero al levantar la vista, vieron que de Galaad venían una caravana de ismaelitas. O sea, Ismael se había convertido en una gran nación. ¿Por qué sabemos que fue una gran nación? Porque era una caravana que transportaba bálsamo, mirra y llevaban a comercializar. O sea, eran unos duros. Ellos
se estaban convirtiendo en una gran nación. Y vemos, Lisette, Dios prometió, Dios vio la aflicción de esta madre soltera, pero en el capítulo 37 Dios cumplió. Claro, y es sorprendente ver cómo a veces es Dios, la mamá y el niño. Y lo que Dios me dice, pero no lo estoy viendo. El cumplimiento de la promesa fue mucho después. Y muchas mamás dicen, pero es que hoy solo estoy recibiendo la palabra de Dios. Pero esto es esperanza. Se cumplió lo que Dios le prometió a esa mamá. ¿Tú qué cualidad ves en Agar que tú dices, ese valor lo reconozco? Yo creo que la fortaleza de Agar y las mamás solteras. Yo creo que es que las mamás solteras son hechas como de mármol. Yo siento que la mamá soltera tiene una fuerza que proviene de Dios, lo sé, pero es una fuerza de como si siempre estuviera en su vientre su hijo y lo tengo que proteger. Entonces, y lo tengo que proteger muchas veces de personas que deberían estar cerca, ¿no? Pero yo siento que la fortaleza de las mamás solteras es admirable, pero también había una parte que su merced decía, Dios la vio. Y yo siento que a veces las mamás solteras sienten como Dios no me está viendo pasar por esto, Dios no está viendo lo que me está pasando, ¿sí? Dios no nota, pero Dios ahí. Y aunque no lo vean como la mamá que tiene el niño alzado, Dios está alzando a esa mamá con todo y su bebé. Y Dios la ve porque la tiene muy cerca y porque conoce de maternidad. De Dios proviene la vida. Amén. Amén. Y qué lindo. Y no, wow, la historia de Agar es impresionante y nos habla directamente a madres solteras. Pero también quería preguntarte, ¿cómo has vivido este proceso de infertilidad de pronto en medio de la espera? Yo creo que esto es un tema que muchos encapsulan. La infertilidad y la mamá que sufre porque no puede tener un hijo. Pero yo creo que todas las mamás tenemos un hijo o tienen hijos con los que quieren verlos nacer espiritualmente. Quieren ver que ese hijo nazca en Dios, nazca en Cristo, que ese hijo venga a la luz, ¿sí? Yo anhelo dar a luz, pero soy consciente, muchas mamás anhelan ver a sus hijos a la luz de Cristo, naciendo de nuevo. Y siento que al igual que Ana, porque yo me comparo mucho con Ana Ana vivió un proceso donde ella clamó y siempre buscó como esa respuesta de Dios en su proceso de infertilidad. Ana es una mujer de la Biblia que era infértil, pero Ana no desistió y Ana no le quitó su lugar a Dios, ¿sí? Para Ana, Dios siguió siendo Dios, siendo fértil, siendo infértil, como fuera, Dios era Dios en la vida de Ana. Y yo me he sentido identificada, porque en la pérdida de mis 2 embarazos, yo recuerdo que el segundo embarazo, yo me acosté y pocas veces dejo que la tristeza me gane, pero me acosté y yo no pensé, ¿será que no voy a tener más hijos? ¿Será que no voy a volver a quedar en embarazo? Yo solo me acosté y pensaba, Dios mío, ¿será que yo voy a dejar de ser cristiano? Porque esto me está doliendo mucho. Porque para mí Dios era más importante que haber perdido ese hijo. Dios era mi esperanza y yo tenía miedo de que ese sentimiento me alejara de Dios. Entonces yo creo que al igual que Ana, hay muchas mamás que viven ese proceso de mi hijo no llega, mi hijo no nace en Cristo, mi hijo no recibe lo que yo estoy queriendo para él. Esas mamás siguen ahí diciéndole a Dios, sé que tengo hijos, pero tú sigues siendo mi Dios. Amén. Bueno, para los que no conocen la historia de Ana, Ana pertenecía ya a Israel, el pueblo este que nosotros hemos estudiado por tantos años. Ana tenía un esposo, pero antiguamente cuando la mujer era infértil se podía casar para dar heredad y dar hijos a su esposo, nuevamente otra mujer. Entonces Ana estaba casado con el Cana, pero como ella era infértil, el Cana se casó otra vez con Penina. Y Penina sí tenía muchos hijos. Dice la palabra que el Señor la había bendecido con hijos. Infortunadamente, Penina empieza a hacerle burla y a
burlarse, a hacer comentarios hirientes hacia Ana. Entonces, cada vez que salían, ella siempre le hacía la burla, el desquite, no sé qué, la puya. ¿Has tenido peninas en tu vida? Uy, yo creo que desde mis pensamientos, desde ese pensamiento que a veces tienen las mujeres que viven estos procesos de, ¿será que me falta algo como mujer? ¿Será que Dios no me dio algo que le dio a todas las mujeres? Pero también está claro, la burla de, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que cree en Dios? ¿Y eso que es líder de jóvenes? Y creo que todos tenemos peninas y que a veces critican, pero no conocen lo que está viviendo la mamá. Yo siento que no solo son peninas, sino más adelante en la historia se acerca un sacerdote. Un sacerdote es alguien que tiene conocimiento, ¿sí? Alguien que sabe lo que dice. Y ve a Ana en su dolor y le dice, deje de emborracharse. Y a mí algunas veces me han dicho, deje de pecar en medio de mi proceso. En la ciencia médica los doctores me dicen, deje de comer o coma, y confunde y a veces uno dice, Señor, solo quiero escuchar tu voz, porque tú sabes lo que estoy viviendo y yo no estoy haciendo nada malo en este momento. Entonces creo que todas las mujeres, todas las madres tienen su momento de sus peninas, pero también su Elí, que dicen como, uy Señor, no digas eso, porque Ana le dice eso al sacerdote, no digas eso, ¿sí? Entonces nosotras a veces decimos como, no nos digan eso, porque estamos siendo lo mejor que podemos con nuestros hijos. Entonces siento que esas han sido algunas de mis peninas y mis Eli. Pero también pasa con las mujeres, en nuestra iglesia hay muchas mujeres también así, madres que aún no ven a sus hijos en la iglesia. También tienen peninas y también tienen Elis. Claro, lo mismo. Yo siento que es lo mismo, que es sentir que la gente lo mira a uno y bueno, algunas venimos a la iglesia y estamos en una relación con Dios, pero otras ya estamos al servicio y como que si yo hago más, la crítica sube más, ¿no? Porque es como si lo que yo hago obligara a mis hijos o a mi vientre a dar ese resultado que la gente cree que tiene que dar. Entonces creo que sí, las mujeres se enfrentan, las mamás, ese momento de crítica de... ¿Y usted no es que está en la iglesia, no es que está con Dios? Entonces yo creo que eso es yo por eso decía, la gente encapsula la infertilidad y no nota que muchas veces las mamás tienen hijos y siguen siendo Ana. O sea, siguen luchando en su oración y perseverando por esos hijos. Bueno, vamos a recapitular la historia de Ana en la Biblia. Vamos a leer Primera de Samuel y nos dice lo siguiente. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido hijos. Avanza la historia y dice, algo muy curioso, es el siguiente versículo en Primera de Samuel, los que tienen Biblia y trajeron Biblia al culto. Biblias. Vamos a leer Primera de Samuel, si lo tenemos ahí, 1:26. Ana habla con Elí, el sacerdote, y le dice lo siguiente. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí orando a su lado, al lado del Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor, mientras el niño vivo estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí delante del Señor. Esa es la promesa respondía, pero uno dice, ¿dónde fue que prometió el Señor eso? Y es que Ana en Primera de Samuel, más antecitos, en el 11, dice, entonces hizo este voto, Ana, hablando al Señor, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar hacia la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. O sea, Ana en su desesperación ora, va delante del Señor y ella dice algo muy clave y es, si te acuerdas de mí. Y pasa como Agar. A veces pensamos que Dios
olvida a las madres solteras, pero también que Dios olvida esas oraciones que hemos hecho por nuestros hijos, por aquellos que aún no han llegado al camino o aquellos que nuestros nietos, porque las madres también cuando tienen nietos son madres de nietos. Entonces a veces pensamos que Dios se olvida de esas oraciones y no mucho, sino un año después pasa y Ana tiene su hijo. Y es impresionante porque después, no sé si ahí sí tenemos Primera de Samuel 19, 26. Samuel es entregado al Señor. Él lo entregan en el templo y Samuel se convierte en un profeta, un gran profeta. Si recordamos, unge a David, este maravilloso rey, y muchas proezas más hace delante del Señor. Y más adelante vemos la muerte de Samuel, pero no con la tristeza, sino como el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Tú qué valor reconoces en Ana? Bueno, yo les hablaba de la fidelidad de Ana mientras estaba infértil, ¿no? Ella ora y le dice a Dios cuando le dice que ella hace como una consagración a su hijo antes de que él esté en el vientre, ¿no? Entonces eso hablamos de fe. Pero yo siento que sobre todo cuando Ana ya entrega al sacerdote y el niño, pónganse en esta situación. Yo no he podido tener hijos. Y un día en una oración yo le digo a Dios, Señor, no, si tú me das un hijo, yo te prometo que se lo entrego al pastor Mauro. Se enloquece. Y resulta que tengo mi hijo y cómo no, vengo y se lo entrego. Que él quiera o no quiera recibirlo, no sé, pero yo se lo entrego. Y yo siento que Ana tiene una fidelidad como las mamás solteras, porque siento que la fidelidad de Ana sobrepasa aún el amor materno ya cuando está el hijo. Y siento que, no sé si yo lo lograría, bueno, siento que mi fidelidad a Dios ha sido constante gracias a Él también, porque me ha tratado con mucho amor en mis momentos más difíciles. Siento que hay muchas cosas que me han ayudado. Mi iglesia me ha ayudado porque cuando vienen esas peninas y esos entonces mi iglesia me dice, la gracia existe, es por gracia, no es porque usted haga algo bueno o algo malo. Entonces yo creo que la fidelidad de Ana es sorprendente y la fidelidad de las mamás que hoy están acá, a pesar de lo que esté pasando con sus hijos, tienen la fidelidad de Ana y Dios las ve, a ellas también. Claro, y también algo de reconocer y es que Ana entrega a su hijo, pero Ana tiene más hijos. O sea, el Señor, yo creo que muchas veces nosotros mismos nos limitamos y limitamos a nuestro buen Dios, y es que Dios le da más hijos. O sea, ella lo entrega, pero no es como que si hubiera sido. El Señor se queda con uno hubiera. Él cumple lo que promete y hasta más. Amén. Entonces, yo creo que hoy muchas mujeres que también están orando por ese hijo que no vuelve a casa, ese hijo rebelde, ese hijo que aún no conoce a nuestro buen Dios, porque sabemos que conocer a Jesús y llegar a sus pies es lo mejor. Amén. Y decía ayer, hablábamos en la reunión de jóvenes, cuando uno ama a alguien, uno lo ama y quiere lo mejor. Y nosotros que conocemos a Jesús, sabemos que lo mejor para una persona es que conozca a Dios y que conozca a Jesús. Y cuánto más un hijo, un nieto, un sobrino. Entonces, cuán importante es nosotros como madres, las que son madres, seguir orando en la fidelidad. Pero hoy también Dios es claro con eso y es: gracias por tu fidelidad, madre que sigues orando, madre que sigues intercediendo, madre que sigues allí luchando por tus hijos, por verlos en el caminar, pero también las madres que no han sido aún madres, pero que ya están en ese proceso de darle la gloria a Dios en todo momento. ¿Cómo van? ¿Van nerviosos? Mentira. La aromática solo es para nosotros. Increíble Dios, es maravilloso, pero hay una madre más, la madre, la que muchos recuerdan también, y es María. María la del bar, no, María, no vemos novelas.
María, la madre de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de María, la madre de Jesús? Yo creo que esa imagen habla muchísimo y creo que ya va pintando o da pinceladas de lo que vamos a hablar, y es una madre entregada hasta el fin. Pero, ¿tú cómo ves a María? María es mi ejemplo para ser mamá. Y yo, yo tengo una carta que le hice por allá a Dios en el 2012, en marzo, donde le digo a Dios que yo quiero un hijo que le agrade, pero andaba lejos de Dios. Y yo siento que hoy en día entiendo, yo quiero ser la mamá de un hijo de Dios. Yo quiero darle un hijo a Dios. Yo quiero tener un hijo eterno. Yo quiero tener un hijo que yo disfrute en la tierra, pero que también disfrute en el cielo. Yo considero que con valores, con una buena crianza, con corrección, se crían hijos saludables, pero hijos útiles para Dios son muy difíciles. Y yo creo que Dios ha tenido que trabajar mucho en mí. Confío en Dios que Dios me dará hijos, pero a veces siento, para tenerle un hijo a Dios se necesita un corazón conforme al corazón de Dios, pero también un corazón dispuesto como el de María, porque María fue una mujer que se dispuso a darle un hijo a Dios. Y claro, si nosotros tenemos ciertos sueños, anhelos y metas para nuestros hijos, nosotros tenemos una visión. Y siento que para mis hijos, al igual que para mi vida, mi visión es Cristo. Amén. Ahora soy un ser humano, soy una mujer de carne y hueso, y sé que como madre me equivocaré, sé que mi hijo cometerá errores, pero yo quiero que Dios diga, ese hijo de ella también es mío. Amén. Que no solo sea una creación, sino que sea un hijo de Dios. Bueno, imagínense que en la palabra, en Lucas 1:38 nos dice lo siguiente, porque tú hablas de algo y es un corazón dispuesto. Lucas 1:38 nos dice, María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. En una ocasión conversábamos con mi mamá acerca también de cuando el Señor da profecía a Zacarías acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y es interesante cómo en esta parte María lo único que dijo, yo estoy dispuesta. Claro, ella pregunta cómo va a ser porque pues no conoce. En ese entonces las mujeres no se instruían en la palabra del Señor y ella pregunta. Pero su respuesta es, yo estoy dispuesta. Y yo creo que es algo muy bonito de las madres que planean tener hijos, o de las mujeres que planean tener hijos, y de las que no lo planean, y es, lo haya planeado o no, estoy dispuesta a ser madre. Cometa errores o no, estoy dispuesta a ser madre. Es lo primero que uno ve en la mayoría de las madres y es su disposición. Pero un valor más agregado es la disposición para tener un hijo de Dios, que eso es un nivel mayor. Y yo creo que a eso nos llama Dios, a tener hijos que le sirvan a Él. Hijos de la promesa, hijos para su servicio, hijos que proclamen las buenas nuevas y que proclamen el mensaje de salvación. Amén. Y somos parte de eso en casa, somos parte con nuestro ejemplo, somos parte con nuestras vivencias. Normalmente uno dice, no, es que uno tiene que enseñarle a los hijos lo mejor. No, nosotros los hijos aprendemos mucho más de los errores. ¿Sí? Cuando un padre se acerca y dice, hey, yo hice esto, pero me equivoqué porque el Señor dice esto, yo digo, hay algo de verdad ahí. Y el Señor me habla a través del ejemplo, más que mi mamá se vaya a sentar a darme una cátedra. Porque normalmente uno como joven no le gusta de pronto una cátedra o no sé qué, es más con el ejemplo. Es más cuando dice, hey, yo me caí por esto, pero el Señor me dice esto y quiero compartirlo contigo. Y se vuelve un caminar juntos. En Lucas 2:49 al 52 vemos una historia muy similar, muy compleja y muy entretenida para algunos, y es que Jesús se perdió. ¿Recuerdas esa historia? ¿A alguien se le ha perdido un hijo alguna vez por allá en un centro comercial, una tienda? Mi hermano cuando era pequeño se perdió en el Éxito. Se perdió en el Éxito. Tenía 5 años. Jesús no se perdió, Jesús sabía, estaba en el templo.
¿sí? Jesús estaba en el templo y dice la palabra que María llega súper preocupada, José también, como después de 3 días ellos llegan de buscarlo en toda Jerusalén sin celular, sin mapa, sin venga, una paloma, nada. Y ellos llegan y le dice, ¿usted qué está haciendo? Pero Jesús tenía un pensamiento mucho más allá y Jesús les responde, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Ellos, su mamá y su papá. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Hijos, sujétense a sus padres. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Yo siento que Dios y el Espíritu Santo es muy detallista. ¿Por qué pondría esto? ¿Por qué pone que María guardaba todo esto en su corazón? ¿Qué le quiere decir Dios a las madres con este versículo? ¿Tú qué piensas? Yo creo que todas las mamás guardamos algo en nuestro corazón que no le decimos a nadie, porque no nos sentimos entendidas, porque ¿para qué hablarlo? Porque nos confunde. Yo siento que María, cuando Jesús le responde así, le dice, pero este chino, ¿qué? Mentiras. Yo siento que ella dice, yo guardo esto, no sé si sería esperanza, no sé si sería recordar su promesa, no sé si fue ya guardar lo que sintió, pero yo siento que todas las mamás guardamos en el corazón muchas cosas que son de mamá y que las entiende, lo que he dicho desde el comienzo, Dios y yo. ¿Sí? Yo en ocasiones he buscado psicología masculina para decirle, quiero tener un hijo y no me entiende. Y yo siento que hay cosas que solo entiende Dios porque vienen de Él, porque se guardan en el corazón y la Biblia dice que Dios escudriña el corazón. Entonces nadie entiende un libro sino el que lo está leyendo. Y yo siento que Dios lee nuestro corazón y Dios lee, ella está sintiendo esto porque le pasó esto, porque ha vivido esto, porque su hijo hace esto, pero es algo que se guarda en el corazón, muchas veces también por guardar la reputación de los hijos, muchas veces por guardar, no sé, el juzgamiento de los demás. Yo siento que las mamás siempre van a guardar muchas cosas por amor, pero también por cuidado, por protección de ellas y de sus hijos. Es increíble, pero yo también quiero hacer énfasis en algo y es que Jesús era un niño o un adolescente. Jesús no tenía ya sus 33 años y no tenía su ministerio desarrollado. Y yo creo que ahí también Dios nos habla a nosotros como hijos, porque sé que aunque no todos hoy somos o estamos presentes como madres, o no están todas, todos somos hijos. Y algo muy interesante y es que Jesús hace caso. Y como jóvenes es muy difícil y lo vemos en todo lado y es nosotros dejarnos oír, dejarnos guiar y oír lo que nos están diciendo, ¿sí? Hace poco hablábamos también con unos jóvenes y decíamos, a veces pensamos que nos la sabemos todos y todas y no sé qué, estamos en la onda pero qué importante es nosotros como hijos tener un corazón dispuesto a ser guiado, no solo por una madre, sino por nuestras autoridades, por alguna autoridad que Dios ha puesto. Y Jesús entendía esto. Jesús no dijo, hey, yo soy el hijo de Dios, no sé qué, usted tiene que hacerme caso, usted es mi mamá. No, Jesús actuó con humildad. Y muchas veces como hijos nos falta humildad para reconocer que nuestros padres están haciendo una buena labor. Muchas veces como hijos no nos hemos acercado a ayudar a nuestros padres y no simplemente económicamente, sino con un abrazo, con una caricia, con una llamada, con una visita, desde la sinceridad del corazón, sin esperar nada a cambio. Y hoy también celebramos el Día de la Madre, pero también Dios nos llama a decir, hey, ¿cómo estás actuando como un hijo? ¿Cómo está tu relación con tu mamá? Porque ellas desde antes y desde la concepción se han dispuesto para ser una buena madre. Y Dios nos dice, ¿cómo está tu relación? ¿Qué tan humilde estás con tu mamá, con tu papá? ¿Cierto? Porque muchas veces en esto ponemos argumentos. Es que mi mamá, y ponemos argumentos. Y es muy fácil poner argumentos. Pero hoy Dios nos dice, hey, yo desbarato todos esos argumentos porque tengo algo mejor.
y es honrar a nuestros padres, que es uno de los mandamientos, cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque para Dios son importantes las madres. Amén. Él las escucha, Él las ve como Agar las vio. Aunque Agar nunca dijo, Dios mío, ayúdame, porque la Biblia nunca dice eso explícitamente, Dios interviene aunque Agar no haya pedido la ayuda. Entonces, más nosotros que conocemos del Señor, cuánto más deberíamos honrarlo. Si no es fácil, Dios mío, no es fácil, porque es que uno como hijo no entiende la perspectiva de los padres. Y yo creo que la mayoría acá nos ha pasado eso. En la juventud y aún ahora no entendemos todavía la perspectiva de nuestros padres, de nuestras mamás. Pero hagámosles caso. Así, hagámosles caso porque es que ellos ya recorrieron un camino y ellos nos pueden hablar y más desde la sabiduría de la palabra de Dios. Y es importante reconocer eso en Jesús, su humildad para aún sabiendo que era el Salvador, el Hijo de Dios, todos los títulos, incluso Dios, 100% Dios, 100% hombre, Él dijo, está bien, aunque yo tengo que estar en los negocios de mi Padre, yo obedezco a mis autoridades. Y es el llamado de Dios, amén hoy, ¿cierto? Amén. Pero también María caminó con Jesús. María camina con Jesús desde antes de su concepción, cuando está embarazada y en sus primeros pasos. Ella lo acompaña en sus primeros pasos, ella lo acompaña en sus primeras cambiadas de pañales, Dios mío, las mamás son muy fuertes en eso. Los vómitos, todo eso, sus raspadas, los que han visto la pasión de Cristo. Ven eso, o sea, María lo acompaña en todo, desde que él, antes de nacer y hasta cuando da sus pasos, sus amigos, sus historias, que Jesús viniera a contarle todo, ¿sí? De 13 años, 12 años. Y María acompaña su caminar, pero lo acompaña en dos momentos claves. Y es que cuando María está embarazada y tiene a su bebé, ella va al templo. Y en Lucas 2, del 34 al 35, se nos revela algo. Y es que María va al templo y habla con un profeta, un sacerdote, que es como hablar con un pastor, por ejemplo. Y le dice, que se llamaba Simeón, los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán. Hasta ahí estamos viendo lo que le dice Simeón y nosotros, ok. Y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Y esa es la parte clave. Aunque a ti te traspasará el alma como a una espada. Ustedes imagínense tener, ya habiendo escuchado al ángel decirle que iba a ser el Hijo de Dios, pero ahora que les digan que les va a atravesar una... Y no estaba hablando físicamente, él estaba hablando más allá de eso y era la muerte de Jesús. Entonces María se va con eso. En vez de darle una buena bendición y que les bendiga, sale con algo mucho más profundo y es que una espada le atravesará el alma. Y podríamos decir un gran dolor, ¿cierto? Pero vamos a avanzar a la historia. Jesús crece, desarrolla su ministerio y en varios momentos vemos a María, la madre de Jesús, y hay uno en Juan 19, que es la muerte de Jesús. Y dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y avanza al 26 y dice lo siguiente, cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. El 27 dice, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Increíble. Dios caminó desde la concepción hasta la muerte de Jesús, ahí clavado. ¿Tú qué piensas de eso? Yo siento que ser mamá, bueno, voy a hacer una pregunta y me levantan la mano. ¿Para quién fue fácil ser mamá? Para Ricardo. Ricardo. Ricardo es una madre. La madre que sí. Pero yo siento que ser mamá es algo muy difícil y yo siento que a las mamás muchas veces, aún los mismos hijos, les atravesamos el corazón
Y yo siento que a las mamás muchas veces les toca sufrir cosas que no deberían sufrir porque es suficiente con habernos tenido, que es bien difícil, sea por el medio que sea que hayan tenido hijos. Y yo siento que las mamás, ellas son muy fuertes. Y escuchando aquí esta parte, yo digo, increíble que a veces pensamos, ay no, es que a ella le tocó duro porque el papá del niño, no sé, hizo solo magia. Bebé y se desapareció. Por la leche. Entonces, yo siento que a veces es eso, pero a la mamá del Hijo de Dios le va a tocar más duro todavía. Y a veces creemos que es que solo a ciertas mamás les va a tocar duro por las decisiones que tomaron. Pero yo siento que no, que a veces se trata del proceso que Dios tiene en el propósito de nuestros hijos. Y yo siento que ser mamá es muy difícil, pero ser mamá tiene recompensa en los propios hijos. Yo siento que tal vez algunas mujeres digan, pero lo que yo quiero es que mi hijo esté acá, pero tal vez muchas reciben ese abracito de su hijo, ese mensaje bonito, ¿sí? Yo siempre quise que mi esposo me amara intensamente. Y yo decía, pero ¿por qué no me necesita, me busca, me acosa, me hace? Los hombres no son así, los hombres aman diferentes. Hasta que vi al hijo de mi hermana con mi hermana. Y yo dije, es el amor de un hijo. Ese es el amor que la mamá cocinando y el niño agarrado aquí de la pierna llorando. Porque necesita a su mamá. Y creo que las mujeres que logran valorar su papel de mamás entienden, alguien me necesita porque me ama y porque puedo hacer algo bueno por este niño y porque soy alguien bueno para este hijo. Y eso era lo que hoy queríamos que ustedes entendieran. Sus hijos las necesitan porque ustedes son capaces de darles vida en el corazón también, porque muchos padres no lo saben, pero no hay hijo que ame más a su papá que el hijo que ve que su papá le amó a su mamá. Porque nosotros los hijos amamos que nuestros papás amen a nuestra mamá. Entonces yo siento que las mujeres deben ser conscientes, sí, ser mamá es duro, soltera más porque las mamás solteras son muy fuertes, pero yo siento que las mamás deben tener en cuenta, y es un orgullo, mujeres, yo se los digo desde el punto no he tenido hijos, y es, si a mí alguien me dice, yo tengo un hijo, es como si llevara un maletín de plata y mira, yo tengo plata, porque siento que es algo para enorgullecerse, no importa si usted fue mamá joven, un poquito más grande, tipo Sara, no importa la edad, ni la decisión, ni la forma en que usted decidió ser mamá, lo que importa es que usted es mamá y usted es una mamá a prueba de todo. Amén. Pero también tenemos algo muy especial y es que Dios es madre, la madre que Dios es madre, y eso es muy bonito también, porque yo le decía a Lisette, muchas veces decimos es que Dios es mi padre, mi proveedor, todo bueno, y es muy bien, está muy bien, pero Dios también es madre, y en Isaías 66 vemos eso. Vamos a leer Isaías 66. Desde acá no veo. Los ojos de acá no los traje. Las madres tienen ojos atrás. Isaías 66. Yo los consolaré a ustedes como consuela una madre a sus hijos, y en Jerusalén hallarán consuelo. Amén. Qué hermoso versículo. Porque si bien es cierto que las madres hacen todo y es muy especial, no muchos tenemos una buena relación con mamá, ¿cierto? A veces nuestra madre es el triple de nosotros y eso nos molesta, o incluso hay conflictos que no nos dejan establecer buenas relaciones con nuestra madre. Y aunque Dios nos pide que tengamos buena relación y honremos a nuestros padres, Dios también es madre más allá de lo que nosotros podamos concebir. ¿Por qué? Porque lo bonito de ser madre, y el Señor me decía, cuando una madre expresa su amor, está trayendo el reino de Dios a la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque una madre es la expresión del amor de Dios. Y a veces decimos el amor de padre y uno como, mejor no hablemos nosotros. Pero uno dice una madre es incondicional. Una madre tiene agallas. Y Dios dice, es el ejemplo
de mi amor, de mi carácter. Si uno quiere conocer a Dios, empezaremos por la Biblia, evidentemente, pero hay personas que nos recuerdan a Dios y nuestra madre es una de ellas. Y más nosotras que oramos por nuestros hijos, nosotros que clamamos porque nuestros hijos estén en la palabra del Señor, ¿cierto? Y Dios tiene el carácter de una madre porque Él lo creó, Él creó a las madres. Amén. Y Dios tiene el carácter y Dios se expresa en la tierra cuando una madre es madre y muestra su amor a su hijo. Y a veces decimos, ¿cómo puedo yo evangelizar cuando yo soy madre y muestro eso que Dios me ha dado? Porque ser madre es una cualidad, pero también es un don que Dios va desarrollando y que Dios va transformando a medida. Si bien es cierto que una madre primeriza comete muchos errores, una madre cuando ya tiene su tercer hijo ya sabe más o menos porque Dios perfecciona y Dios sigue avanzando en el proceso de crear esa madre que Él quiere para mostrar su amor aquí en la tierra. Amén. Y Dios es madre por eso. ¿Sí? A veces también no tenemos, o nuestra madre no está cerca, o muchas situaciones. Dios dice que aunque mi padre y mi madre, con todo Jehová me recogerá. Y esa es una promesa que hoy también nos acogemos, y es que Dios es mi madre. Aun cuando nuestra madre física no esté, Dios sigue siendo mi madre, Dios sigue estando allí presente. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede con palabras inefables delante de Dios por nosotros. Es decir, que cuando uno dice, no, es que nadie ora por mí, no. Ya hay alguien que está orando por mí, es el Espíritu Santo. Amén. Él es la madre, Él es la vida, lo que tú decías ahorita, Él es la vida, Él es el amor y la expresión. Como cuando uno tiene algo y no lo expresa, Dios expresó su amor en crear madres, en hacer esa relación, no solamente social y de pronto física, sino esa conexión del alma. Porque una madre sabe cuando algo está pasando. Y eso le dice, Dios mío, se me rompió algo, Yo me acuerdo, hace unos días, hace como 15 días, iba yo en el trabajo y me subí al Transmilenio, iba con unos niños. Yo sé que siempre tengo que tener el celular guardado. Y ese día iba con tanta presión y tantas cosas que guardé el celular acá, en el alimentador. Ya sabemos lo que pasó. Y mi mamá sintió. Cuando llegué, ella me dijo, ¿qué le pasó? Que no sé qué. Yo no le había contado nada. Y yo, no, me robaron, no sé qué. Yo lo sentí. Porque hay cosas que solo las madres pueden sentir. Amén. Y hoy Dios dice que Él ve a las madres como Agar. También ve a las que están casadas como Ana. También ve a las que quieren y anhelan tener hijos para el Señor como María. Pero también Él les dice, yo las comprendo porque yo soy madre con mis hijos. Amén. Yo soy madre con mis hijos y mis hijas. Aquellos que hemos decidido seguir el caminar y crecer en Cristo. Y Dios es madre por eso. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esa es una promesa para celebrar y para agradecer por la maternidad que Dios nos ha dado. Y a los hijos, ¿qué nos queda a los hijos? No, los hijos no. Los hijos, sálgase. Yo creo que los hijos debemos ser conscientes que nosotros pasamos por etapas. Por ejemplo, alcen la manito de aquí quienes son mamás y déjenla levantada. Cada que yo pregunte algo van a bajar las manos las que no estén en esa etapa. ¿Quiénes son mamás? ¿Quiénes son mamás de alguien mayor de edad? ¿Quiénes son mamás de alguien menor de edad? ¿Quiénes son mamás embarazadas? Ay, brillaron por su ausencia. Yo siento que nosotros debemos ser conscientes que como hijos tenemos etapas, ¿sí? Entonces está la lactancia, está la niñez, está la adolescencia, la juventud, y mamá nos va soltando, nos tiene que soltar, pero Dios nunca nos va a soltar. Amén. Somos dependientes de Dios y el cordón umbilical con Dios nunca se corta. Siempre va a estar ahí dándonos vida. Y el Espíritu Santo viene siendo como nuestra placenta. Siempre necesitamos ayuda, consuelo. Entonces, creo que debemos tener conscientes, tenemos una mamá y debemos honrarla, pero como dice Nicole, también tenemos un amor materno mucho más grande y del que vamos a depender toda nuestra vida. Qué pena, nos demoramos mucho, fue culpa de la dueña del podcast. Mentiras. Pero yo siento que
debemos ser conscientes hoy, si le creemos a Dios y si entendemos lo que Dios hizo por medio de las mamás, vamos a honrar a mamá, pero vamos a entender que dependemos de Dios para poder honrar a Dios, a nuestra mamá con nuestra vida. Muchas gracias.